Tenemos el placer de contar hoy aquí con Josu Yonimaz, CEO de Repsol, para poder conversar sobre management, sobre gestión, sobre liderazgo y sobre estrategia. No hace falta presentar a Josu Yonimaz, pero un par de pinceladas para situarnos. Josu Yonimaz ha estado toda su carrera relacionada con la industria y la energía, desde sus épocas como investigador y doctor en ciencias químicas, pasando luego por una etapa de liderazgo político en el País Vasco y ahora desde hace ya bastante tiempo en el grupo Repsol, primero en Petronor y ahora en Repsol. Pero estamos aquí para hablar de management y estrategia con Josu Jon. Gracias, Josu Yonimaz, por estar con nosotros. Gracias, un placer estar con vosotros. Bueno, pues quizá una pregunta para situarnos en el contexto actual. En este mundo en el que estamos hoy, ¿cuáles son los retos y cómo se ve el mundo desde Repsol? Pues se ve complejo, como lo vemos todos los demás. Yo también diría que el mundo siempre ha sido complejo. Siempre tendemos a ver las cosas posiblemente como particularmente difíciles, pero ha sucedido muchas veces en la historia. Es verdad que llevamos 3 años convulsos. La pandemia, la tensión geopolítica, fundamentalmente con la guerra en el este de Europa, tras la invasión de Ucrania, y yo me atrevería a decir que también estamos viendo el mundo como un cierto proceso parcial de desglobalización, una especie de cierta relocalización de las cadenas de suministro. Y esto creo que viene antes de la pandemia. Tiene que ver con la tensión con China, tiene que ver con que tanto Estados Unidos como Europa, y sobre todo después de la pandemia, estemos tratando de reconstruir en cierta forma nuestras propias cadenas de suministro económicas, y esto yo creo que es una tendencia que hay que tenerla en cuenta en el mundo. Y luego, lógicamente, nuestro sector, que es el de la energía, que también afecta evidentemente a muchos sectores de la sociedad, también vivimos un tiempo de transición energética. Y yo creo que también quiero mostrar un punto de cierta, por un lado, ambición. Tenemos que transitar en la energía para descarbonizarla, pero también tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, porque yo creo que a veces en Europa, particularmente, hemos olvidado algunos fundamentos básicos que tiene que tener una política energética. Descarbonizar es importante, pero hace falta garantizar la seguridad de suministro, porque si no lo hacemos, generamos dependencias, como nos ha sucedido olvidando el gas natural, generando dependencia respecto a Rusia, y también tenemos que poner mucho foco en tener una energía asequible, que la gente lo pueda pagar, que las familias lo puedan pagar. Si no, tenemos situaciones como las que hemos vivido el pasado año, que las familias no podían hacer frente a las facturas energéticas y muchas industrias tenían que cerrar por los elevados precios energéticos. Y además todo esto con una resultante en la que, como los precios eran tan altos, hemos tenido que sacar actividades industriales de Europa, han emitido más CO2, no lo hemos contabilizado y hemos aumentado el CO2 en el mundo. Por tanto, transición energética sí, pero con inteligencia y tratando, digamos, de cubrir todos los frentes: seguridad de suministro, accesibilidad y competitividad de la energía y, por supuesto, descarbonización. Y dentro de este contexto que nos describes, y desde una empresa de las más importantes energéticas europeas, ¿qué retos os planteáis a medio plazo? Hombre, Repsol, yo creo que el principal reto que tenemos, y es bonito, es apasionante, pero es complejo también, es que nosotros éramos una compañía de petróleo y gas, y nos estamos convirtiendo en una compañía multienergía. Y esto es un caso, yo creo que interesante, porque significa que somos parte de esta transformación que el mundo tiene que llevar a cabo. La transición energética es transición, no es revolución, no es decir a partir de mañana todos renovables, primero porque es imposible, y segundo porque generaríamos un impacto muy negativo sobre el conjunto de la economía. Tenemos que transitar, tenemos que garantizar el suministro de los productos petróleo y gas que el mundo necesita y va a seguir necesitando, porque de otra manera, si producimos menos y la demanda sube, los precios van a subir y la gente no va a poder pagar la energía, pero a su vez tenemos que ser muy responsables en diversificar la energía que producimos. Ya hoy Repsol, el 40% de su CAPEX total, de su inversión, lo lleva a cabo en negocios bajos en carbono. Esto es un caso único en el sector, en el mundo, no existe otra empresa que tenga este porcentaje en el sector del oil and gas. Somos una multienergía, en España tenemos ya 2 millones de clientes eléctricos, hemos empezado de la nada y en 5 años hemos construido esta posición, somos el 4º operador eléctrico en España, estamos creciendo. Lanzamos nuestro proyecto de generación renovable, tenemos ya 2.700 megavatios en operación
Vamos a tener 6.000 en el año 2025, tenemos un pipeline de 60.000 megavatios de potenciales proyectos, es decir, Repsol está cambiando, muy basado en la digitalización. Tenemos la app del sector de retail más utilizada en España, que es Wilet. Por tanto, tiempos de cambio, pero también tiempos de ilusión. Y para hacer esta transformación fascinante que estáis cursando, ¿qué tipo de capacidades organizativas necesitáis y qué tipo de organización te imaginas a corto plazo, a medio plazo? No, yo creo que las organizaciones tienen que ser muy flexibles y dinámicas porque el mundo cambia y tenemos que ir transformándonos. Necesitamos, por supuesto, visión, liderazgo compartido, no puede ser de otra manera. Necesitamos también, yo creo que estructuras más ligeras, más flexibles, menos jerárquicas. Tenemos que trabajar por proyectos, tenemos en cierta medida que tener equipos más pluridisciplinares, acostumbrarnos a trabajar con los otros equipos, no tanto en organizaciones jerárquicas en las que yo tengo un determinado área de la cual soy responsable, sino mucha cooperación transversal, agilidad en el trabajo. No podemos permitirnos procesos muy largos, porque sencillamente no vamos a competir. Estamos entrando en terrenos, que es el terreno del retail, competimos con empresas que en muchos casos son puramente digitales, en algunos casos digitales nativos, y por tanto tenemos que adaptarnos a ellos. Yo diría que es agilidad, y esto hace que también haya una determinada forma de gestionar el talento. Yo creo que tenemos que dar capacidades a la gente, hay que arriesgar, hay que delegar, y delegar es hacer que la gente tome decisiones, permitir que se equivoque. Cuando se equivoca, pues me suelo decir que no persistamos en el error, por supuesto, pero también tenemos que asumir los responsables esas equivocaciones y seguir promoviendo que la gente tome decisiones y en cierta medida que la innovación emerja, nazca y crezca en la empresa. Y desde tu posición ya más individual como CEO de Repsol, en este contexto organizativo y del entorno y de la industria, ¿qué tipo de liderazgo aplicas y qué tipo de características de liderazgo quieres que asuma tu equipo? Suelen decir que uno puede ser líder porque la organización le respete y le tema, ¿no? Yo creo que ese no es el liderazgo que transforma. Yo creo que necesitamos liderazgos en los que la gente siga ese liderazgo, y eso hace falta, y permítaseme la expresión, yo creo que hay que amar a la organización, hay que amar a la gente, hay que hacer que la gente crezca. Al final, sí, lo más importante que tenemos en nuestras personas, a esas personas hay que hacerles crecer. La inmensa mayoría de las personas tenemos unas capacidades enormes, siempre y cuando nos dejen demostrarlas, nos animen a ello, nos den campo de juego, no nos estén cortocircuitando. Cada vez que vamos a hacer algo, a la gente la restringamos, la limitemos. Entonces yo creo que tiene que ser un liderazgo que a todos los niveles haga crecer a las personas. Yo siempre, cuando solemos nombrar nuevos directivos y demás, me reúno con ellas y con ellos, y claro, dices, bueno, a ver qué les cuento yo a estos, ¿no? Y se reúnen con el CEO, seguro que vienen un poco asustados, y digo, mira, lo único que os pido es que hagáis con vuestros equipos lo que hemos hecho con vosotras y con vosotros. Es decir, os hemos permitido llegar hasta aquí porque os hemos hecho crecer, os hemos dado oportunidades. O sea, solo quiero que deis oportunidades y que hagáis crecer a vuestra gente. Primero, porque creo que es de justicia con la gente, y segundo, le digo, ser egoístas, hacedlo, porque si a vuestro equipo le va bien, si hacéis crecer a vuestra gente, vosotros también creceréis profesionalmente con ellos. Por tanto, yo diría que tienes un liderazgo que haga crecer a las personas. Y desde tu ya larga trayectoria, has pasado por muchos tipos de organizaciones. Has pasado por organizaciones de investigación, has estado en la academia, o al menos has hecho el doctorado, sí. Has estado luego en función pública como consejero y has estado también ahora como CEO. ¿Qué similitudes ves entre las distintas organizaciones? ¿Hay alguna línea en común entre los distintos tipos de organizaciones o son realmente entornos y organizaciones completamente distintas? Bueno, hace muchos años SADE me invitó a una cátedra de liderazgo a hablar precisamente de liderazgo político y liderazgo empresarial y hacer estas similitudes, ¿no? Y yo creo que existen. Al final existe siempre una visión. Uno tiene que pintar un cuadro soñador hacia dónde quiere llegar, sea una empresa o sea un proyecto en el campo del espacio público o de la política,
como suele decir mi buen amigo Daniel Innerarity en el Nuevo Espacio Público, en un mundo cada vez más fragmentado hay que dibujar un nosotros, una ambición colectiva. Yo suelo decir, en cierta forma, hay que crear una gran coalición en una empresa entre accionistas, consejo, el CEO, el management, los empleados, el mercado, una visión hacia dónde vamos, y esto también hay que hacerlo en la política, en cierta medida. Y luego yo creo que tenemos que ser capaces de gestionar ese dilema de corto plazo, largo plazo. Yo creo que por esta sociedad de la información tecnológica, digital, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus enormes amenazas, vivimos una sociedad muy cortoplacista. El futuro es mañana, prácticamente. Y esto afecta a la política. Muchas veces faltan, digamos, visión de largo plazo en los líderes, al día de hoy, y esto lo estamos viendo en el ámbito internacional, digo, por salir un poquito de nuestra caja, ¿no? A veces hablamos siempre lo cercano, pero esto en el ámbito internacional pasa. Tenemos líderes muy focalizados en las encuestas, no en los proyectos estratégicos de largo plazo, y en las empresas, muchas veces los líderes muy focalizados en la reacción del mercado de la mañana siguiente. Y a veces las encuestas son lo que es el mercado para una empresa, y sin embargo los objetivos estratégicos también tienen que existir en una empresa y en la política. Yo creo que hace falta visión y capacidad de aguantar ese dilema de largo plazo, corto plazo, porque claro, evidentemente suele decir Peter Drucker, Warren Buffett, que los fundamentales siempre se imponen en el largo plazo. El problema es que hay que llegar a ese largo plazo porque el camino igual te han cesado. Por tanto, es muy importante tener una visión a largo plazo, pero luego también pues, mensual y trimestralmente ir respondiendo a las exigencias pues, que lógicamente tus accionistas tienen, ¿no? Y yo creo que esa gestión de lo estratégico y lo inmediato, cada vez más difícil en el mundo que vivimos, es posiblemente el mayor reto que tiene hoy la política y es el mayor reto que tiene también la empresa. Y el liderazgo tiene que hacer convivir estos dos grandes objetivos también en ambos ámbitos. Pues señor Josu Maz, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu complicidad con ESADE y muchísima suerte en el futuro. Bueno, muchas gracias.